a Marco y a Vani, no se crean, a Marco y a Vani, y que nos hacen el favor de estar aquí cada 8 días. Muchas gracias a Martín por estar detrás de cámaras y pues, a nuestro productor Tula, o bien Ecúmene TVS, quien nos produce el programa desde hoy es el programa número 52. Excelente, entonces ya un año. Si lo contamos, que son 52 semanas, son que el año, ¿no? Pues les doy la bienvenida. Paola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy veraniegos el día de Ya hoy. sin suéter, por fin, a gusto. Digo, soy team frío, pero también de vez en cuando un rato sin suéter está muy a gusto. Muy contenta de volver a tener otra oportunidad de platicar con mis compañeros y con ustedes. Y pues esperando que este programa esté ameno, esté bueno, esté entendible, que es mi propósito en el mundo. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Javi. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto en verlos de nuevo, aunque no los veo físicamente. Hacemos el juego como que ahí estuvieran. Sí, como que ahí estuvieras. Y sí, excelente, ¿no? Muy contentos también de estar, ¿no? Que bueno, estamos tomando un tema que de alguna manera no lo brincamos, pero que hemos estado haciendo mención de él durante los últimos programas. Nuestro último tema fue el romanticismo, donde estuvimos pues, muy románticos, muy sensibles, ¿verdad? Sí. Ahí leyendo poesía y todo, y sí nos salimos un poco, digamos, de nuestra zona de confort, ¿no? Al menos de la mía, ¿no? Que no es tanto este aspecto del conocimiento no es mi fuerte, ¿no? Definitivamente, pero pues ahora ya tenemos este nuevo tema y obviamente les recomendamos que vean estos programas. Vamos a mencionar hoy a muchos filósofos que ya hemos visto en otros programas anteriores, así que no los vamos a enfocar mucho en ellos, nada más en aspectos en particular. Para el primer programa de idealismo, formalmente, ¿no? Esperemos que con 3 basta y sobre. Pero Sí, porque pues ya depende mucho de sus comentarios, ¿no? Sí. va a depender también, sí, desde luego del interés, ¿no? Y también de nosotros cómo lo veamos abordando, porque son diferentes etapas las que tiene mismo la escuela de pensamiento, ¿no? Que se refiere a esta gestión del idealismo. Sí, a mí me sorprendió que el primero que se llama idealista es Kant, ¿no? Porque nosotros encontramos en la literatura, como más adelante nos vas a mencionar, lo de a Platón, ¿no? Años antes estamos hablando de que era un idealista, pero esta concepción pues es moderna, ¿no? Sí. Él en sí no se consideraba como No, tal. ni siquiera creo que existía la palabra. Sí, Bueno, la bueno, de acuñaron hasta el siglo XVII. tengo entendido. Ándale, y qué bueno que mencionas eso porque sí, Platón de hecho acuña la palabra ide, ¿no? En el concepto griego la palabra ide significaba imagen y él toma este concepto vulgar de imagen, vulgar en cuanto a que el uso normal, ¿no? Sí. Y le da un aspecto, una medida filosófica. Dice, ahora cuando yo hable de idea, me estoy refiriendo a esta imagen mental o este pensamiento, Concepto ¿no? de la mental. Exactamente, ¿no? Y ya de ahí sale todo el cotorreo. Entonces, pues está muy curada. Vamos a tocar desde los racionalistas, que ya los hablamos, desde Descartes, Spinoza, a Malebranche, a Leibniz. De todos ellos ya tenemos programas, ¿no? En general, Sí. para ya después poder hablar de pues, el idealista por excelencia, ¿no? Pues es el que se proclama como tal, de Immanuel Kant, ¿no? Y ¿qué tal? Pues ahí nomás va, un trabajo ahí pequeño, ¿no? Ay, no más. Ahí nomás para el gasto. Sí. Hay muchos conceptos ahí que nos vamos a tener que pulir o que trabajar. De repente, por ejemplo, el mismo palabra idealista. Sí. O sea, vaya, cuando alguien me dice que soy un idealista, ¿a qué se refiere? ¿No? Sí, porque no es lo mismo idealista que idealismo, digamos. Claro, exactamente, ¿no? Sí. Ahí es, en el diccionario que nos compartiste, hace muy clara la diferencia, ¿no? Una persona idealista es una persona, digamos, que normalmente piensa que todo va a ser mejor, que cree que el mundo va a ir mejorando, no podemos ir peor, o que es positivo en la vida, no sé. Es como un pesimista, ¿no? Pero al revés. Sí, perdón, un optimista, pero me equivoqué, ¿sí es cierto? Ah, sí. Sí, me viene siendo como el optimismo, pues. Y eso ya
pues sí, o sea, O siempre también manejamos, vendrán cosas mejores, ¿no? ándale, o también manejamos la idea esta de que alguien que quiere plantar una utopía, que por sí la palabra utopía implica algo que no puede ser, ¿no? Él está completamente seguro, o ella está completamente seguros de que lo pueden aplicar en la vida normal, y pues vaya, a eso le llamaríamos un idealista, ¿no? Oye, ¿qué crees? Está muy curada tu teoría, pero pues no Choca. concuerda, choca con la humanidad, ¿no? Choca con... La realidad, entonces, realidad. bueno, ¿Y qué es la Sí. realidad, no? Esa es la pregunta, ¿no? Del idealista. ¿Qué es la realidad? Sí, porque tiene en cierta forma lo que quiere o necesita es darle esa pausa, ¿no? Que es de acuerdo a este idealismo que uno mismo va explorando, cómo le damos nosotros sentido, ¿no?, a las cosas. Entonces empieza el tipo de exploración. Se me hace bien interesante cómo a lo largo bueno, de hecho, pues, vamos a hacer una distinción también entre, por ejemplo, idealismo, cuando se habla de idealismo es prácticamente el idealismo alemán. Sin embargo, existe también un idealismo británico y un idealismo norteamericano, los cuales son más dados a la práctica, y eso también igual vamos a ir viendo. Entonces sí los separamos para no confundirnos tampoco, porque sí son, como mencionabas al principio, son muchos personajes, ¿no?, que van surgiendo. Tenía un maestro que le llamaba, cuando no eran filósofos tan conocidos, les llamaba filósofos menores, porque no habían, o sea, participaban y todo, pero eran conocidos en su momento, pero luego fueron siendo olvidados, porque a lo mejor hicieron una publicación, o porque eran más altruistas, ¿no? Promocionaban la filosofía de otros, o se adherían a una escuela de pensamiento, pero ellos por sí solos no figuraban. Entonces, que es curioso. Lo importante es que muchas veces, cuando los empezamos a ir conociendo, nos damos cuenta que en realidad algunos incluso hasta fueron creadores de ese tipo de ideas. Y después ya trabajar ya los más famosos, un Platón, un Steiner, no se aprovechan, pero sí, ¿cómo lo podemos decir? Se sirve de ese tipo de conceptos y profundiza en ellos. Claro. Y ahí nos llegan pues, los filósofos famosos, y en cambio los otros ahí se fueron quedando. Se menciona esto por el que está en la publicación que Christian Wolff se llama. Wolf, ajá. Sí, sí. Bueno, a él la verdad en la carrera no me lo enseñaron como tal, pero lo que estuve revisando es que sí, pues hace muchas clasificaciones que antes no tenía la filosofía, por ejemplo en esto del idealismo, ¿no? Que no había clasificación como idealista o tomista o pragmatismo, etcétera, ¿no? Que me acuerdo que lo menciona, pues, y sí se me hizo interesante porque cuando yo escuché, bueno, cuando supe que íbamos a hablar de este tema, sí me quedé así como que no supe bien cómo englobar en sí todo el conocimiento del idealismo en un solo tema que iba a ser el de hoy, ¿no? Entonces yo como que me estresé y me perdí, y por eso solamente me centré en el nacimiento, digamos, de lo que yo creo que es este tipo de filosofía del idealismo, que es la que prioriza, digamos, la mente a, no sé si decir el cuerpo o la realidad externa, ¿no? Bueno, tal cual, eso es. Y ahí es donde entra precisamente esta división de pensares, ¿no? Si pensamos que la mente es ajena o independiente del cuerpo, entonces estamos hablando de un concepto que le llamamos dualismo, ¿no? Vamos a hablar de muchos conceptos, como les dije, ¿no? Entonces digamos, sería un principio, ¿no? Si ahora está suponiendo que mente y cuerpo son una sola cosa, somos uno mismo, wow, en ese sentido, vamos a tener entonces un monismo, sí, una creación ¿no? Y además vamos a tener dos palabras ahí muy interesantes que me gustaría discutir, ¿no? Que son la metafísica y la epistemología. ¿Okay? Entonces, hay una cuestión que se llama metafísica. La metafísica pues, es una de las ramas más importantes de la filosofía. Estamos hablando de una concepción general de cómo es el mundo, de qué es el ser, qué es el concepto. Cuando hablamos de algo metafísico, estamos hablando de tratar de comprender globalmente el ser, ¿no? O la realidad. ¿Esa realidad de dónde viene, ¿no?
Sí. Mientras que cuando hablamos de algo como ontología, que se parece mucho, ese es tratado del ente, hablamos de por qué las cosas son, en particular la existencia. Vamos a dar un ejemplo, ¿no?, que me pareció muy interesante en el documento mismo, ¿no?, que estábamos checando. Venía esta comparación. La gravedad. ¿Qué es la gravedad? ¿No? Pues vaya, ¿no? Podemos escribirlo como, ahí está, ¿no? Ahí se ve. Fuerza de caída de los cuerpos. De los cuerpos, exacto, ¿no? Ah, excelente explicación. Completamente newtoniana. Pero ese nos va a servir mucho porque de esa se va a sacar, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Pero no es un objeto propiamente. O sea, no es algo que yo pueda decir, aquí está, esta es la gravedad, ¿no? Es una fuerza. Es la fuerza, ¿no? Entonces, como no es algo, pues, ¿qué puedo decir al respecto a lo que es la gravedad? Bueno, si yo como metafísico lo manejo, puedo decir que en la realidad existe una fuerza de gravedad. ¿No? Perfecto, ¿no? Esa sería una explicación metafísica. Ahora, si lo hablo desde el punto de vista ontológico, diríamos, la gravedad es una fuerza de la naturaleza, nada más. Estamos hablando de lo que es la gravedad en sí. Mientras que metafísicamente hablando sería qué parte es componente del universo, o sea, qué juega o qué aspecto juega en la realidad. Pues es hablar de la cosa en sí, pero difícilmente se puede hacer, ¿no? Pues esa es la pregunta. Metafísicamente, pues. Sí, claro. Ahí vienen los argumentos metafísicos y los argumentos ontológicos. Un argumento metafísico implica a la relación del ente con respecto a la realidad completa, Sí. y un argumento, ¿cómo se llama? Epistemológico, bueno, perdón, aquí es epistemológico, me confundí, sorry. Ahí en el argumento epistemológico sería que viene de la capacidad del conocimiento, y viene esa palabra epistemología, esa es teoría del conocimiento. ¿Cómo es posible que yo se pueda conocer? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿El conocimiento está alejado de la realidad o no? ¿Qué nos dice Platón al respecto? ¿Cómo conocemos? Ay, no, es Platón. Ese Platón era cosa Pues seria. él no se hace esa pregunta porque da por hecho de que lo que pensamos ya es un aspecto, ¿no?, de la realidad, aunque no idéntico. Sin embargo, Platón lo que hace es crear todo un mundo para poder explicar lo que es de dónde vienen las ideas, ¿no? O sea, te crea toda esta idea de una bóveda donde están las ideas, y uno de alguna manera, conforme las va necesitando, pues tienes el alcance de ellas. Que eso siempre, ese concepto una vez me lo explicó el maestro en secundaria, a partir de ahí se me hizo bien interesante toda esta cuestión, porque decía, ¿cómo? Nos preguntaba, o sea, y un profe de historia, decía, ¿cómo es que nosotros aprendemos y cómo conocemos? Entonces sí, ya nos platicó, ¿no? Había un filósofo y bla, 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 y él creía que estaba como una bóveda celestial, y de ahí cuando uno necesitaba ideas, te conectabas, como girar un disco de teléfono. Estoy hablando de 1980, bueno, 75, 76. Sí, Entonces, eran los teléfonos para llamar en aquella época. No es como el celular, uno tenía que girar un disquito. Eran 5 números diferentes, entonces había que girarlo 5 veces, y ya que entraban los números, ya se iba la llamada. Y era algo bien interesante. Yo siempre decía, qué curada poder comunicarse con alguien en otro espacio, y de la misma manera encontrar un conocimiento solamente uniendo uniendo números y poder comunicarnos, pues. Y siempre se me ha hecho interesante eso. Hoy en día, con tanta tecnología y demás, ya no es posible, pero los tipos de combinaciones numéricas igual siguen funcionando, no más que ahora ya han cambiado. Pero aún así, esa manera de ir combinando de forma, no sé, como un rompecabezas, y poder abrir una puerta, la posibilidad de abrir otro camino. Entonces, a partir de ahí, pues ya también vamos trascendiendo. Y aquí lo interesante es cómo, a partir de este tipo de juegos numéricos, que tiene que ver mucho el ojo, de que compartimos con la metafísica
esotérica esa que anda por ahí. No tiene mucho que ver. Como se llama Connie, ¿no? Sí, la de metafísica en, ¿qué? En 4 pasos. Cuatro en uno o algo así. No, Sí, es otra cosa. nada que ver. Es como decir, hablar de estética e ir a la estética. No, tampoco. Son dos estéticas diferentes. Sí, A pesar de la tiene que ver con estética que nos belleza. albergamos, pues Sí, no sí, somos. tiene que ver con la belleza, pero pues, Sí. en el mismo sentido metafísica y la metafísica pues, son diferentes. Digamos que son conceptos prestados a la filosofía. ¿Y por qué me desvié tanto? No sé. Pero aquí la cuestión es cómo en este mundo de las ideas, regresando, uno puede encontrar ahí donde podemos hacer la diferencia entre idealista y el idealismo. El idealismo viene siendo esa parte de la práctica, en cómo podemos ir viendo también el entregarnos a ese conocimiento, pero siendo parte del mismo. Sí, porque, bueno, menciona el texto que estuvimos revisando que en esta filosofía que es el idealismo se tienen contemplados dos fundamentos, bueno, al menos en la filosofía moderna, ¿no? Dice que el primero es que lo mental, ya sea que esto consista en la mente, puede ser el espíritu o puede llamarse razón, son el fundamento último de toda la realidad, ¿no? Y el punto número 2 menciona que aunque se admite la existencia de algo independiente de la mente, ya sea, pues, yo me imagino el mundo exterior, ¿no? Dice que todo lo que podemos saber sobre esa realidad que es independiente de la mente está impregnado por las actividades creativas, formativas y constructivas que la misma mente hace. Entonces, dice que todas las pretensiones que podamos tener de conocimiento alguno sería una forma, como acabas de mencionar, de autoconocimiento, ¿no? Entonces, es decir, como si a través del exterior nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Porque al final, pues sí, no podemos salir de nuestra propia mente para ver las formas o las cosas de otra forma más que la que yo tengo en mi mente, ¿no? Pues sí, solamente tengo mi mente para explorar el mundo y con esto me acordé mucho de un libro de Schopenhauer que así empieza, ¿no? El mundo es mi representación. El mundo como Como voluntad y representación. Y se me hizo bien curioso, ¿no? Sé que es un buen postulado del idealismo, pero todavía me cuesta trabajo como Sí, claro. encaje, ¿no? Porque sí creo obviamente en la mente y la razón y todo eso, pero para mí yo no creo que sea el único, digamos. Y fíjate lo interesante, ahorita que qué bueno que lo mencionas, porque precisamente eso, cuando hablamos actualmente de mucha gente de repente que se topa de que estamos viviendo en una Matrix, ¿no? Eso en esencia es un pensamiento idealista, ¿no? Estamos extendiendo ya la cuestión, curiosamente, de que hablamos de que, todo en realidad es reflejo de nuestra propia mente. Entonces cae en ese juego, ¿no? Filosóficamente hablando, hablar de que estamos viviendo en una Matrix tiene sus consecuencias filosóficas interesantes, ¿no? Que es lo que dices tú, no, bueno, pues es que a mí no me cuadra del 100%, me hace ruido, ¿no? Pues claro, tiene sus quehaceres, ¿no? Entonces, si alguien más, si estamos viviendo en una Matrix, ¿no? ¿Alguien lo creó o no lo creó, no? Entonces, resulta entonces que si dices que alguien lo creó, estamos hablando de un ser supremo, Sí. ¿no? Que puede ser otro alien si quieres, pero entonces si supongo que es otro alien, ¿quién creó al alien, no? Sí. Y nos podemos Y ir así al infinito. Ándale, exactamente. O hablamos del primer arquitecto, ¿no? Como sucede en la película, pues. Bueno, que la segunda, más bien la segunda parte. ¿Cuál película? La de Matrix. De Matrix. La primera, yo recuerdo cuando la vi en el 99, porque ya tiene sus 25 años. Yo salí alucinando del cine, porque ahí con efectos especiales y demás, pude ver por primera vez, no sé, cuando veíamos el mito de la caverna y todas esas cuestiones en filosofía, pues uno se imaginaba, yo me imaginaba una cueva y demás, pero cuando vi la película ahí se me reveló muchísimas cosas. Que dijiste, ahí está. Sí, y además de forma digitalizada ya representado en una forma cinemática, pues. Claro. Entonces,
Aquí ya es como otro mundo muy diferente, usando tecnología. Claro. Lo de las ventanas, todo este tipo de cuestiones, por mucho que uno se lo hubiera pasado leyendo y escribiendo cosas, de cómo darle forma a las ideas, de repente sale por una película que además está basado en textos bien filosóficos. ¿Tú consideras esto, por ejemplo, como una especie de filosofía analógica? Que Como la película, la película, ajá, como una manera de exponer filosofía, pero definitivamente metafórica. para mí sí es filosófica la película. Claro. Utiliza muchos recursos que aunque no nombra como tal conceptos filosóficos, pero son relacionables con la filosofía y se entienden, aunque digamos, yo a lo mejor cuando la vi ni siquiera, ¿en qué año salió? 99. Yo tenía 85 a 99, a ver cuántos son, 11. 11 años, sí. O sea, yo ni cuenta con eso, pues, y sin embargo, sí entendí la idea de que hay gente dormida, que no está, obviamente, entonces hay otro mundo exterior que no podemos acceder. Entonces todo eso me llegaba, pero jamás le hallé forma filosófica hasta que ya leí de filosofía, que miré que había relación con la película, dije, es cierto. Pero es un gran alcance para, digamos, la gente que no lee filosofía. Claro, para divulgar las ideas está perfecto, sí me gusta. Sí, no, y eso es, ¿no? Y fíjate, y lleva implícita la suposición de que somos capaces de entender la realidad fuera de, ¿no? Entonces ahí también habla de un concepto ideal, ¿no? De sentido, ¿no? Porque también, ahorita que estás mencionando todo esto de cómo nuestra mente es exclusivamente nuestra, ¿no? Y a partir de ella es como, digamos, recibimos todo. Me acordé de lo de Descartes, ¿no? El famoso cogito ergo sum, el pienso y luego existo. Esto es válido para decir entonces que yo estoy seguro de que existe mi realidad, o sea, de que pienso, ¿no? De que hay una... Pero eso no implica que yo esté seguro de la existencia de la realidad de los demás. No puedo demostrar, pues, ¿no? Con esto solo, ¿no? Y ahí es donde entra el problema que los demás van a discutir, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para comunicarnos, ¿no? Leibniz va a tomar el concepto de monadología, ya lo manejaremos en su momento, ¿no? Pero tanto Descartes como Spinoza, en ese sentido, toman una postura, y la postura precisamente es de que pues Diosito así lo hizo. ¿Sí? Entonces ya. Sí, porque además lo interesante es eso, como cuando ya no hay explicación, incluso eso se le critica también a Spinoza, ¿no? Y a Descartes. Y a Leibniz también. Y a Leibniz también. Y cuando ya no hay más, pues fue Dios. Entonces, pero ¿cómo es posible hombres tan inteligentes que en realidad no tienen nada que ver una cosa con la otra? Puede ser muy inteligente y dudar de todo, pero aún así no dudar de algo supremo, ¿no? Claro. Pues eran esclavos de la época, yo creo, ¿no? No había otra explicación más grande, supongo, para ellos. Entonces... Pues es hasta el siglo XX con los existencialistas, donde precisamente, curiosamente, por ejemplo, Sartre, en su tesis no implica la inexistencia de Dios. Él simplemente dice que la filosofía se debe descartar el concepto de Dios para poderlo manejar, y que es posible hacerlo, ¿no? Entonces, pues él de esta manera lo maneja, ¿no? Pero no está negando una causa superior, ¿no? No, porque en realidad lo que te hace es te da ciertas libertades. Claro. Si estás con el manto o bajo el yugo de la cuestión religiosa, de todos modos, en automático no avanzas. ¿Por qué? Porque estás pensando en que ahí está esa presión. Si lo haces a un lado, sin declararte abiertamente ateo, que luego los existencialistas ateos, pero en un principio lo que hacen no es negar la existencia de Dios, sino más bien hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, que es una manera muy interesante, porque dices, ok, es un poco como esta corriente que no lo niega ni tampoco anda peleando para demostrarlo. Y si existe, pues que bueno, o sea, no te afecta en nada, ¿no? Que son los agnósticos. Claro. El agnosticismo, pues por eso es interesante también, porque ni la ni le vienen. Si existe Dios, qué bueno, y si existe, pues a lo mejor está ocupado porque
nunca se ha preocupado por mí, ¿no? Sí, que es también lo que decían algunos presocráticos, ¿no? Como Genófanes creo que era, o Epicuro, o sea, si existe o no existe, la verdad no le importamos porque pues sufrimos, lloramos, tenemos hambre, nos caen desgracias. Entonces, pues ¿para qué nos preocupamos nosotros por él si él no se preocupa por nosotros? Entonces, mejor cada quien por su lado, no te preocupes por los dioses y pues hay que vivir. Y le pedimos pollos a Esculapio para que la... Ándale, sí, por favor. Sí. Sí, pues hay un concepto ahí griego, de hecho, que se me parece muy interesante del por qué cambió la teoría, ¿no? Mientras para el resto de las civilizaciones en ese momento, esta vida era un pesar, ¿no? De hecho, se idolizaba la muerte. Por eso los faraones hacían sus pirámides o lo que fuera, ¿no? Para ostentoso, ¿no? Pensaban en el más allá porque esta vida era muy sufrimiento. Los griegos hacen ese cambio. Para ellos esta vida sí es digna de vivir, ¿no? Entonces está digna de vivir, pero no tienen algo que nosotros sí tenemos hoy en día, ¿no? Que es la cuestión de que ellos no creían en la creación. O sea, no, para ellos el eterno siempre había sido así. Entonces, tampoco existía tal cosa como el vacío, ¿no? Ya para ellos no existía un vacío, ¿no? Y los dioses, al ser, eran parte de la misma naturaleza. Entonces, ni ellos mismos también estaban atrapados, digamos, Sí, en la naturaleza. Sus dioses tenían características humanas, digamos. Claro, sí, entonces eran tan esclavos de este mundo como nosotros, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues vaya, por eso ahí, bueno, Platón, ¿no? Maneja la cuestión del demiurgo, ¿no? Como alguien que es el hacedor, que va más allá de los dioses, ¿no? O sea, ya habla de un concepto mayor, ¿no? Y que ni siquiera piensa él que sea él el portador del conocimiento mismo, sino que él es el que percibe el mundo de las ideas y a partir de las ideas agarra, ¿no? y crea este mundo, ¿no? Lo hace. Entonces, él mismo no tiene la idea directa. Cosa que de nuevo en Descartes y en Spinoza se maneja. O sea, para Descartes la idea es de que Dios creó este mundo y se fue. O sea, ya, ahí está hecho. Entonces ya no hay bronca, ¿no? Ahí se acomoda como puede. Dale, sí. Entonces, eso representa, digamos, el dualismo mente-materia, ¿no? Mente-cuerpo, ¿no? O sea, hay algo. Y eso es lo que, ese aspecto divino, pues, ¿no? Nos llegó por imagen y semejanza, ¿no? Entonces lo tenemos, pero no está aquí, ¿no? De cierta manera. Y Spinoza no, dice que cada cosa que está aquí es una manera de percibir la vida de Dios, ¿no? O sea, lo está viviendo en todo, ¿no? Entonces ahí él ya lo manejamos como un Panteísta. Podría ser panteísta, pero no lo toma en realidad como que el cuerpo en sí es Dios, sino nada más como representaciones. Entonces no llega a ser tan materialista. O sea, sigue siendo un idealista en ese sentido, ¿no? Porque digo, de nuevo, el problema de pensar luego que la epistemología, que solamente es que todo esto que nosotros decimos que es conocimiento es creación de la misma mente o la percepción ajena a los cuerpos, te lleva a algo que se llama escepticismo. Y el problema del escepticismo es que si eres escéptico, o sea, si dudas de todo, ¿no? Entonces, pues cállate, o sea, no hay nada que se pueda decir, ¿no? Cualquier cosa que hables está ya negado automáticamente. Sí, es cierto. Ajá, sí, o sea, sí, y es cierto, o sea, ¿qué estás alegando, no? O sea, porque ya no hay forma, ¿no? Tenemos que ver que hay. Si los dos decimos que esto existe, bueno, lo que hablemos al respecto a ello, vamos a suponer que tiene que ver con el objeto en sí, ¿no? Y entonces podemos tener una conversación. Sí. Si dudamos de que exista, pues lo que digamos no vale. Cállate. Pues vaya, no tiene nada de malo, ¿no? Nos callamos los dos. Y compartimos el silencio. Es muy bonito compartir el silencio. Mejor siéntense. Pero vaya, o vienen otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi motivación de hablar? Es que tengo una idea. No. Está bien.
Perdón. También con esta cuestión de la duda, también, o sea, también está, hay un Que también es de Descartes, Sí, ¿no? sí, Duda de claro. todo, menos de que exista. Exacto. Sí, Aunque él maneja esta cuestión de que la razón es la capaz de captar el conocimiento, sí se va a la cuestión escéptica, ¿no? Vota por el escepticismo, pues, ¿no? Para poder encontrar esto. Tiene como rasgos de todo un poco Sí. Descartes, ¿no? Sí, vaya, pero no es propiamente idealista por lo mismo, ¿no? Es racionalista. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué lo meten en esta cuestión del idealismo? Por la razón nada más. Porque en su discusión a la razón toca tintes de que después nos vamos a preguntar, ¿no? Sí, porque ya mencionamos, ¿no? Puede ser la mente, la razón o el espíritu, que es la propiedad última de existencia, digamos. Y el idealismo dice, bueno, ¿y esto radica en la materia o radica en la pura mente? Y ahí es donde empieza el... No, yo digo que la mente, eres idealista. sí. No, vaya. Ahora, ¿qué tipo de idealista eres? ¿No? ¿Eres un idealista, ¿cómo se llama? Hay muchos Uy, hay un Hay un montón. chorro. Ético, el idealismo moral, ontológico, ¿no? idealismo trascendental, idealismo especulativo, idealismo absoluto, idealismo subjetivo, objetivo, epistemológico y metafísico y estético. Entonces, por ejemplo, el idealismo metafísico. Vamos a seguir uno por uno. ¿Qué te parece? Oye, entonces fue Wolf quien catalogó Sí. cada uno. Es el primer trabajo que se hace de definiciones de este. Ay, señor, ¿por qué eso es? Pues para tratar de entenderlo, ¿no? Pero sí, es que sí, como que suena raro, pero a su vez es una buena manera de entender, por ejemplo, esto de que el pensamiento. Si eres un idealista metafísico, entonces supones que metafísica, que el ser, que todo lo que está creado está basado en la mente. ¿Y usted a cuál pertenece? A ver. Yo sería un idealista metafísico, de cierta forma. ¿Sí? ¿Y usted, profe? Pero Pues no sé, pero ya que hablemos de Hegel, me voy a traer un absoluto para poder para ser trascendente Yo y absoluto. epistemológico. Sí, ándale, si eres un idealista epistemológico, entonces supones que el conocimiento radica específicamente en nuestra percepción humana, ¿no? Claro. Pero ni siquiera en la percepción, ¿no? Porque esa es la bronca. Percepción ya implica los sentidos, Claro. sino que existe algo ya intrínseco en la mente, ¿no? Que nos está dando una manera de ver, ¿no? Que, digamos, cuando ahorita que mencionaste espíritu, etcétera, ¿no? Hay que agregarle también ahí, o le agregaría yo en la de la conciencia, sí. que es la La epistemología y la metafísica, sobre todo. Hoy se le agregaba voluntad también. voluntad. Sí. Ándale. Pues ahorita que mencionaste Schopenhauer, Sí. bajo ese concepto. Y lo traigo. No sé. El Chucky. Sí. Y pues luego va a venir Nietzsche también a darle otra revolcadita, ¿no? Ándale. Sí, ahí ya entran los conceptos ya de los valores, ¿no? Ahorita que estabas hablando de un idealismo ético, por ejemplo, la cuestión de suponer de que existe una ética que va más allá de nuestro comportamiento como humano. Ese sería un idealismo ético, ¿no? O sea, estamos hablando de que esto trasciende, pues, ¿no? O sea, es puramente mental y no tiene nada que ver con la materia, la cuestión. Entonces, no es un conocimiento a posteriori, como le llamaría Kant, ¿no? Que después lo vamos a ver. Es un conocimiento a priori, que viene previo, pues, Antes de. o sea, ya viene de fábrica, pues, ¿no? Está preestablecido. Ajá. Pero decir ya viene de fábrica significa que hay una fábrica y que hay alguien que fabrica, pues, Y que le dio, y que lo ideó de esa forma, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Como las ideas enajenadas de Platón, digamos. En ese sentido, exactamente, ¿no? Sí. Nada más que él decía ¿qué decía él? Que nosotros recordábamos, ¿no? sí. Sí. No es. Sí, porque tenía la teoría, no sé si decir teoría o idea, pero que pues reencarnamos en otras vidas, pues, y entonces lo que ya sabes, lo tienes como guardado y nada más lo tienes que recordar. Si no habla de cuando caemos del carruaje de los 2 caballos, caemos al mundo, ¿no? Y por eso los bebés cuando llegan al mundo gritan, Se hacen llorar. el golpe, ¿no? Y luego si no traes casco, peor todavía.
Si todo esto, de hecho, lo pueden leer en un diálogo muy específico, que me gusta mucho a mí, el famoso Timeo de Platón. Ese maneja todo el concepto del demiurgo, concepta cuestiones como como las figuras geométricas como la base de la sustancia, ¿no? De la materia, ¿no? Y tenía algo de pitagórico el sí. Sí, pues sí, ya sabes. No, es que sí, en cierta forma, pues sí lo trascendió en varios conceptos ahí. Sí, porque ya Pitágoras, que era pues podemos decir que era un idealista por excelencia, o sea, de las matemáticas viene todo, ¿no? Entonces, la matemática es lo que forma todo lo demás. Sí, la base. La base, ¿no? Y se aleja pues mucho del cuerpo, ¿no? Famosísimo el cuadro donde están todos los filósofos, ¿no? Y Sí. aparece en medio Platón, ¿no? Con su... Apuntando para arriba y Aristóteles así para abajo. O sea, es la realidad. En las cosas está el conocimiento de ellas. Pero de nuevo, él no se pregunta si esta idea que estoy recibiendo yo corresponde a la realidad o no. Él da por sentado que lo que estamos percibiendo es la realidad. Sí, entonces, para él el mundo material es la base del conocimiento, digamos. Y para Platón, pues es el mundo de la ciencia, que es lo contrario. Y ahí es donde entra la diferencia entre lo que es el idealismo moderno y lo que llamaríamos un idealismo primitivo. Digamos. Sí, un preidealismo. Y siempre esta dualidad en la filosofía, ¿no? Siempre estás con uno o con el otro, pues. Y lo vemos repetidamente en varias ocasiones. Por ejemplo, Santo Tomás y San Agustín. Que uno jala para Platón y otro para Aristóteles. Y el otro para Aristóteles. Y sí, como que ha tenido más peso Aristóteles porque, sobre todo la influencia por Santo Tomás, que incluso regresa, ¿no? Toda una tendencia, pues. Sí, eso de repente mucho en la física le echan carrilla a Aristóteles porque su teoría de la física no corresponde a nuestro concepto de física actual, ¿no? O sea, pues no, pues ya pasó un montón. No, sí. Pero sí como... Ándale. O sea, tan solo con la cuestión de Galileo, ¿no? Cuando demuestra que los cuerpos no caen por su propio peso, sino que caen bajo la misma fuerza, volviendo al concepto de gravedad, ¿no? Que es todo un cotorreo, pero en el descubrimiento que acabas de mencionar de Aristóteles, se redescubre Aristóteles en el siglo XII más o menos, y ahí hay tres importantes. El que lo redescubre directamente es Averroes, después también lo descubre Maimónides. Averroes es musulmán, Maimónides es judío, y Tomás de Aquino es católico. Y los tres toman los conceptos aristotélicos y lo aplican a su religión, pues a la filosofía. Entonces, no conozco cómo le fue muy bien a Averroes, pero yo sé que a Tomás de Aquino le fue excelente, logró hacer este uso entre la razón y la fe, pero a Maimónides sí me lo ¿cómo se llama? ¿Te lo chutaste? ¿Mande? A Maimónides todavía no lo he trabajado, pero Maimónides sí duró 400 años vetado. Pues. O sea, ¿cómo le llaman? No, a él sí le va bien, de hecho, aplicando a Aristóteles, porque como era también abogado. Ok. Entonces, se va mucho por la cuestión de la ética, las leyes, y eso es lo que le saca provecho. Él era de familia de abogados, entonces utilizan mucho la cuestión de la ética y por ahí se van yendo, y son los desarrollos que hace. Además, lo traduce. Va traduciendo a Aristóteles al árabe y luego después no sé si al castellano, pero es una introducción lo que hace Averroes, y lo conocen como el traductor. Porque ellos le llegan en griego, ¿no? Sí, a ellos le llegan en griego. Y son de los que lo rescatan, de hecho. Avicena, ¿verdad? Sí, rescatan, a partir de rescatar a Aristóteles, rescatan los diálogos de Platón y son los que encuentran los fragmentos, pues, Yo me acuerdo que ya hablamos de esos tres: Maimónides, Avicena, Averroes, Orígenes también. Orígenes, sí, ándale, sí lo pueden buscar en los programas. Y bueno, ahí volviendo a esto que estábamos mencionando, precisamente, porque sí lo mencionamos eso, la idea es de que
a la hora de que estos tres toman a Aristóteles y toman la física de él, la retoman, se dan cuenta de ahí de que hay un error en la manera de ver ¿cómo se llama? El sistema geocéntrico de Ptolomeo, pues. Ese error los lleva a tratar al tratar de resolver ese error, eso lleva a Copérnico a darse cuenta de que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario, lo demás gira, ¿no? Y da la apertura, ¿no? De que aunque Aristóteles en su física original estaba equivocado, el trabajo de Aristóteles permitió, ¿no? que se encontrara la manera como ahora percibimos el mundo. Y aparte, bueno, no es defensa de Aristóteles ni nada, pero Aristóteles tiene infinidad de temas en los que se puso a estudiar, pues biología, ¿cómo se llama el estudio de las plantas? Botánica, matemáticas, también leyes, política. Me contaron una historia buenísima, no sé si sea cierta o no, pero vaya, la llegué a ver en una conferencia, y es de que hay el chisme cultural, ¿no? De que se supone que Aristóteles sale de una ciudad que está asediada, pues, ¿no? Sale con su mujer, ¿no? Llega a una isla, y en la isla la mujer da luz, pero muere la esposa en el parto, ¿no? Entonces el vato se queda solo con un bebé recién nacido, acaba de perder el liceo, todo, o sea, ¿no? Acaba de perder todo, ¿no? ¿O fue después de la escuela? Sí, o sea, vaya, ¿no? Y ya era Aristóteles. Entonces la cura es de que, chale, ¿qué hago, no? Entonces ve una granja por ahí, ¿no? Y le dice, oiga, ¿sabe qué? ¿Me pueden cuidar a la niña? Porque no puedo, o sea, y ahí estoy loco, o sea, voy a enloquecer, ¿no? O sea, voy a enloquecer si no hago algo, ¿no? Entonces, que el granjero le dice, no, pues sí te lo acepto, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer para no enloquecer, no? Le dice, voy a contar piedras. Y entonces, y el granjero dice así como que, no, pues ya se nos fue, ya lo perdimos. Bueno, contando piedras, el vato desarrolla la geología. Entonces, agarra y clasifica piedras y desarrolla la geología. Entonces sí, es lo que dices, ¿no? Él creó muchas de las ciencias que ahora conocemos, ¿no? Sí, la verdad que tiene muy buena, no solo inteligencia, sino como que hace clasificaciones de todo lo que ve en el mundo exterior. Sí, porque incluso hacía disecciones, así como Darwin. Que hacía disecciones de insectos y demás, él también lo hizo. Para poder estudiarlos, ¿no? Y hacer clasificaciones. Entonces, o para poder darle una razón también en el mundo o en el reino animal y todas esas. Es de los primeros que, a ver si no nos tumban el video por la canción, ¿no? Por favor, señores, no lo escuchen. Vamos a editar esa parte. Nadie conoce la canción del sonido. ¿Quién ha escuchado? Sí, que nadie la escucha. Ya no. Lo conocí en esa gran ciudad. Vivía la vecindad. Sí. Right. Regresando a Aristóteles, dice importancia, fíjense hasta dónde vamos. Aristóteles nada que ver con el realismo. No, al contrario, es un realista, ¿no? Realista, bueno, sí, para mí Platón era más idealista que Aristóteles, pero salió. Sí, ¿no? Salió en la plática, las cosas que suceden. Pero bueno, lo importante aquí es tomar esto en cuenta de que cuando hablamos de alguien idealista en filosofía, nos referimos a que tiene una forma de pensar muy específica. O sea, vaya, ya por eso existen estas palabras y las utilizamos en el ambiente filosófico a referirnos a cosas, ¿no? En vez de dar una explicación grandísima, enorme, ¿no? Del pensamiento del personaje o del filósofo en sí, le pones esta catalogación, que es lo que Wolff trata de hacer. Le pongo este nombre, y este nombre ya implica cuáles son las aseveraciones específicas del idealismo de esta persona. O sea, que son las cuestiones ahí que estamos trabajando, ¿no? Sí, ¿no? Está bien interesante. Creo que ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Ahí está, ya nos falta poquito. Sí, alcanzamos. Alcanzamos. Vamos a hablar entonces un poquito de otro persona interesante que se llama Leibniz.
¿Cómo no? Porque Leibniz viene justo después de Spinoza y Descartes. Entonces, como se están peleando, digamos, los dos, en cierta manera, los dos están llegando a lo mismo. A final de cuentas, existe Dios, Diosito, ¿no? Es el que nos da esta idea de, ¿no?, la mentalidad. Entonces, el idealismo ahí está fundamentado, es un idealismo metafísico. Digamos. Uno es dualista, ¿no?, en cuanto a la separación, el otro es monista. Y ahí entra Leibniz así como que, no, pues ni uno ni el otro. Los dos, ok. Los dos, de cierta manera. ¿Ah? Como Kant. Ajá. al final. Entonces avienta una discusión muy interesante ahí de su concepto básico en la monadología, que aquí le encanta a Félix, ¿no? A ver, explíquenme. No, déjenme trabajar y se las explico la siguiente. No, para explicarlo bien. Es que cuando yo encontré ese concepto, mira, ahí va, diversión. No. A ver, nada más dime si tengo algo de razón cuando pienso que las mónadas son como los átomos de Demócrito, ¿o no? Hay una forma pero no es material. Fíjate, ahí tocaste el tema. Para él habla de sustancias. Entonces, estas sustancias o estas materias carecen de cuerpo, de extensión, sino serían objetos. Ahora, él lo que habla es precisamente como dice Demócrito, ¿no? Todo está generado de compuestos. Entonces, estos compuestos son de sustancias distintas. Ahí se separa entonces de Spinoza. Porque para Spinoza solamente existe una sola sustancia, la sustancia divina. ¿Okay? Entonces, para no, son sustancias simples, les llama. Pero estas sustancias simples carecen. Decía algo de que tenían ventanas, ¿no? Sí. Bueno, sí, ya la mónada en sí. La mónada. Ajá. La mónada, ahí viene, ¿no? Sí, la mónada es la mínima partícula, por decirlo posible. Esférica, ¿no? Etcétera. Que tiene una representación de todo el universo en sí, pero de una manera específica. Entonces, la manera en cómo las mónadas, o nosotros que somos mónadas, que somos mente, ¿no?, nos podemos comunicar es que a pesar de que estemos cerrados, compartimos el mismo reflejo de un mismo universo. Entonces tenemos capacidad de hablar. Y esas son nuestras ventanas. Esas son nuestras ventanas que pone. No podríamos, pues, hablar si estuviéramos completamente cerrados a nosotros mismos, ¿no? Hay una apertura ahí que se da necesariamente. ¿Y esa apertura quién la da? Pues la providencia. Otra vez Dios. La hizo Dios, porque pues es difícil explicar cómo es que se da, ¿no? Pero vaya. O la sustancia que te une, pues, en ese universo donde andas flotando también. De nuevo volvemos a esto de que sí, podemos decir que es que Dios tapa todo lo que tú quieras, ¿no? Pero es que también todos ellos tenían esta idea o esta preconcepción ya interesante, que nosotros como humanos no podemos, o sea, existe algo más allá que no es inteligible para nosotros. Existe algo donde nuestra capacidad mental no nos da. Vemos que a través de la ciencia y del esfuerzo constante epistemológico, lo que tú quieras, ¿no?, de trabajo, llegamos a comprender cosas que van más allá de nuestra percepción. O sea, hoy en día sabemos que los rayos X, ¿no? Podemos ver los huesos cuando nosotros a simple vista no podemos ver los huesos, claro, de un ser humano, ¿no?, que va caminando por ahí por la calle, ¿no? Pero sí podemos captar por medio de instrumentos, ¿no?, etcétera, realidades que nuestra percepción no lo permite. Entonces, eso implica que existe una realidad o un conocimiento, ¿no?, una realidad que va más allá de nuestra percepción. Existe también la posibilidad de que podemos captar esta información, pero siempre va a haber algo que esté más allá. Sí, y que se nos escape y que al investigar y nos demos cuenta de que ya no sé cómo explicarlo, pues ¿qué voy a decir? Pues Dios. Exacto. Que ahí es, digamos, ahorita no lo vamos a tocar, pero ahí entra entonces el concepto en Hegel del absoluto. También. Absoluto. El espíritu absoluto, exactamente, ¿no? Y ese ya es ajeno a una concepción que tengamos de Dios específica. Si es para ti el becerro, o si son los aliens, o si es un viejito de barba ya, o como quieras figurarlo, ¿no? O un espejismo. Un espejismo, ¿no? Hay algo ahí, un espíritu absoluto, ¿no?, que nos trasciende. De nuevo, como dices tú, ¿no?,
nos podemos clavar en que ya con esto ya explica todo, pero tiene la ventaja de que si tú lo pones de un lado, puedes seguir haciendo ese trabajo y ese esfuerzo mental, ¿no? De tratar de comprender más cosas, ¿no? Pero a sabiendas, de nuevo, por eso Descartes apuesta por el escepticismo, a sabiendas de que no le voy a atinar, o sea, no necesariamente lo voy a encontrar, ¿no? O sea, porque sí, ahí ya entra el idealista, ¿no? Si le echo ganas, Lo lograré. lo llegaré. Claro, todo es posible en este mundo, ¿no? Pues no todo, ¿no? Es el positivismo mal entendido también. Claro. No el positivismo como escuela de pensamiento, sino el tú lo puedes hacer, lograr. O sea, no es ser positivo, ¿no? Nos iba a platicar su historia con la mónada. Sí, por favor. Necesito más tiempo para... Ok, bueno, pero vaya. Pero bueno, es nomás una parte. Yo pienso que, y ese fue un trabajo que hice cuando estaba como en, no sé, como en cuarto o algo así, que mi profe le gustó tanto que se lo quedó y nunca me lo regresó. En el cual yo digo que las monadas son como unas pequeñas esferas, como los que usamos los arbolitos de Navidad. Te puede reflejar. Hay cosas que pueden entrar y hacen que esa esfera sea más fuerte todavía, o la fortalezcan en cuanto a conocimiento, en cuanto a la información que va recibiendo. Pero por lo general, ese tipo de esferas, más que aceptar un conocimiento, lo refleja. Entonces, así es como van creciendo también, o van por reflejando simplemente lo que van aprendiendo de las demás esferas. Y esa es la manera también que se les va quedando ese mismo reflejo, se les va quedando como una especie de memoria. Llega un momento en que pueden ser tantas que es cuando absorben todos los tipos de ideas, y en algunos casos se convierten en memorias. Luego entonces, lo que yo pensaba en ese tiempo era ¿cómo puede ser? O la pregunta era, ¿cómo puede ser que se puedan adquirir ciertos conocimientos sin tener que afectar al interior de la misma esfera? Claro. Sí, y de ahí ya lo relacionaba yo con el mundo de las ideas de Platón. ¿Por qué? Porque no tienes que cargar con todas esas ideas. No tenías entendido como que crecía. Siempre se quedaba en un mismo tamaño la esfera, digamos. Nunca pensé en que fueran creciendo, fíjate. Sino más bien como que acumulaban conocimiento. Sí, bueno, para mí, si digo que acumulo algo que para mí es como ir haciéndote más grande. Sí, tiene todo el sentido. O sea, vas creciendo en conocimiento, ¿sabes? Es que vaya, si me permiten, aquí traigo como la definición, digamos, de estas famosas monadas, ¿no? Que es un argumento explícitamente ontológico para la monadología, es que de Leibniz, es que haciendo regresiones infinitas, pues, ¿no? Cada compuesto debe, al final de cuentas, consistir de simples, pero ya que el espacio y el tiempo son divisibles infinitamente, la materia extendida no puede ser simple, mientras que los pensamientos, la mente, incluso con un contexto complejo, no tiene partes literalmente. Si tuviera la mente una parte literal, entonces sería un objeto. Por eso es redondo, digamos. Sí, exactamente. Ni siquiera las mentes los tienen, así que las mentes o las mónadas son los únicos candidatos para los constituyentes últimos de la realidad. Y ahí es donde hablamos por lo que dice ese Demócrito, ¿no? Sí. Es como un átomo en cierta manera, pero el átomo es material, ¿no? Sí, yo lo relacionaba con el... ¿Sabes qué? Yo lo relacionaba, no como ya había dicho antes, con la antimateria. Sí. Hay una partícula que es el parecido muy similar al átomo, pero es tan inestable que casi no se ve. Y habita más en lugares oscuros. Materia. Entonces tiene, en lugar de electrones, que son lo que tiene el átomo, ese tiene positrones. Y esos son tan inestables que al momento ahorita ya se han hecho en un experimento, pero al momento de unir dos positrones, explotan. Y son los que pueden llegar a provocar incluso explosiones nucleares. Hubo
hubo una explosión, no por experimento, en 1908, en un lugar de Rusia. De repente explota el aire y se quema, no se quema, sino que se pulveriza casi todo el bosque que está ahí. Y fue por una explosión, claro, con el tiempo se dieron cuenta que había sido una implosión, más bien. Entonces todo estaba pulverizado, pero no porque y estaba no intacto, porque está todo quemado. Pero en lugar de de haberse destruido, todo fue como que la energía se absorbió de repente y los quemó de tan fuerte. Incluso hay radiaciones en ese lugar. No sé si ahorita, ¿no? Pero hace, no sé, 40 años cuando yo estaba leyendo esa información, pues sí se decía que todavía existía radiaciones por la implosión que había sucedido. Entonces ahí fue, dije, ¿y qué tal si? No pensé, las monadas están compuestas, sí, por conocimiento, pero no por átomos, sino más bien por metales. Por ese tipo de antimateria. Podría ser, pero sigue siendo materia. Pues, sí, pero sí, o sea, sigue siendo materia. Le llaman antimateria porque tiene positrón en lugar de electrón. Sí, tiene la configuración. Y gira alrededor de la forma contraria también. Sí, aquí es como lo define Leibniz en la mónada a la que estamos aquí hablando o discutiendo, es una sustancia simple que entra en compuestos. Que debe de haber sustancias simples, ya que hay compuestos. Y lo que está compuesto es una colección de agregados simples. ¿Ah? Luego entonces, donde no hay partes, es imposible que haya extensión o figura o divisibilidad, ¿no? A la hora de que dos cosas simples, ¿no? Se componen, ya hay un compuesto y ese compuesto entonces ya tiene no forma. se deshace. Y de ahí, entonces, aunque no lo quiera el vato, es idealista, ¿no? Sí, pues, porque sí, está suponiendo que de lo mental aparece lo físico. No, y aparte lo que dice es una idea, porque no está en el mundo material, digamos. Yo no puedo ver esas mónadas en donde están, pues. No. Entonces sí es idealista. Me puedo identificar como mónada, ¿no? Hola, mónada. Eso ya es una monada. Tengo ventanas. Tengo ventanas. Pero vaya, es el concepto, ¿no? Y de nuevo, esto sigue hasta nuestros días. Esta discusión culmina hasta cierta forma en Hegel, ya cuando lo veamos, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no? Tan mencionada, ¿no? Esa frase, pero que conlleva... ¿Habla del primer Hegel o del segundo Hegel? No sé si es el segundo el que dijo eso, pero... Si es mónada, es uno solo. Ándale. Sí. Y después se rompe, se vuelve a tocar el tema y entonces ya tenemos ahí a los materialistas, ¿no? Que en este caso su exponente mayor es Marx, al mismo Nietzsche, ¿no? Que ya habla del famoso Übermensch, ¿no? Y toda esta cuestión de ya más ético, ¿no? Sí, pero que sí prioriza el cuerpo, claro, pues. ¿no? Pues bien nos decían en clase, ¿no? A nosotros, ¿no? Que, o sea, Nietzsche lo que hace es que agarra y rompe el plato, ¿no? O sea, ya Hegel arma un plato así, ¿no? Y llega Nietzsche, ¿no? Y se lo tumba así todo completo. Y todavía estamos... Y todas las piezas de ese plato siguen ahí. Nadie ha podido, ¿no? Es uno de los sueños de los filósofos de volver a generar un sistema filosófico tan coherente como aquellos, ¿no? Hasta este momento no ha habido un sistema que cumpla con estas. Por eso volvemos a repetir, ¿no? La filosofía no es de respuestas, es de preguntas, ¿no? Estamos preguntándonos cosas. Cuando decimos, mira, esto es así, sabemos que va a haber sujeto a alguna otra cuestión opinión, y esa opinión nos va a abrir la plática, ¿no? La discusión, pero no nos va a llevar a cambiarnos la mente ni a tener respuestas correctas. Exactamente. ¿Cómo ves? Interesante. ¿verdad? ¿Cómo ves, Martín? ¿Sí? Excelente, dice Martín. ¿Hay preguntas en chat?
Miguel López Tula. Ah, mira, te extrañamos, bro. Ya, Jaime. Sí, sí. A ver si nos pintas a nosotros. Sí, Estaría curado tener un cuadro del Tula con nosotros. sí, sí. Sí. Pintor que pintas ángeles. A ver, pinta angelitos negros. Sí. Así como que... Saludos a Ronald Soto. Ah, ok, Ronald, saludos. Qué bueno que estás bien, brother. Aquí andamos. Sí. Y pues bien, entonces, la semana que viene, ¿con quién? Pues ya tocamos a Kat o podemos tocar directamente para no meternos, para poder discutir un poco más esto, lo del idealismo americano, ¿no? ¿Ese con quién es? Ay, no me acuerdo, la verdad. No lo ¿Tiene leí, que la ver con verdad. el pragmatismo o no? ¿O es lo contrario? Vaya, es el precursor al pragmatismo, ¿no? Que ese sí lo conozco, ese es Walter Scott, ¿no? Algo así. Sí, pero vaya, tendríamos... Entonces, primero pragmatismo americano y al final... No, idealismo americano. Ah, perdón, sí, idealismo americano y al final es Kant. el trascendental. Con Kant, exactamente. Muy bien. All right, excelente. Pues, Ese caos me da miedo. Pasa nada. pues muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana. Ujú. Y pues ya. Mañana, Ujú. comerciales. Mañana aquí el compañero va a presentar a un filósofo, ¿cómo se llama? Alcmeón. Alfeón, ajá, de Crutón. De De Crotón. Crotón. De Crotonia. Este es considerado un filósofo presocrático. Precursor de la ensalada César. Con crotones. Tuvo que ver, de hecho hay Crotón. Es más fisiólogo, ¿no? que filósofo, pero es considerado pitagórico. Y, por ejemplo, una de las cosas interesantes de Alcmeón es de que él es el primero en Occidente de asentar al cerebro como la base de la mente. Entonces, pues vaya, vamos a estar platicando ahí, ojalá y nos puedan acompañar en el Café Almíbar, aquí en la calle 8, luego, ¿no? A media cuadra de Media cuadra. Y, pues, genial, ¿no? Sí. Y aquí nos vemos la próxima semana. Sí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Chao, Paola. gracias a Amigos, ustedes. compañeros que nos visitan del De De la la fulana. fulana. Eso, no se pierda el programa de la fulana. Ahí viene. ahí viene. Una horita más. Adiós.